Vamos a iniciar con la clase la rehabilitación en lesiones traumatológicas. Nosotros sabemos que casi todas las lesiones traumatológicas necesitan un tratamiento integral de diferentes especialidades. Comenzando desde el médico que lo asiste, hasta el médico que lince. Si ustedes saben, ya tiene el lince, viene a ser la distensión, ya sea o ruptura, puede ser leve, completa o parcial de un ligamento. En un esguince se producen desplazamientos de las superficies articulares, que pueden ser momentáneos o pueden desarticularlo o inestabilidad o darle una inestabilidad a la articulación. Generalmente son debidas a movimientos forzados fuera de un movimiento disfuncional. Los grados de lesiones ligamentarias son clasificados de la siguiente forma. Grado 1, desgarro microporótico, ¿no? Grado 2, desgarro parcial. Grado 3, ruptura total. Tenemos varias clasificaciones. Una de ellas es la clasificación del primer grado de tobillo, esguince de tobillo. Realmente cuando existe este tipo de primer grado, la distensión del ligamentario no existe una lesión o una ruptura, solamente existe una distensión ligamentaria. No hay inestabilidad articular, se produce dolor, hay hinchazón mínima y esto puede durar 24 horas la lesión. En un esguince de segundo grado, no, estamos acá frente a una ruptura parcial de ligamentos, la articulación puede estar intacta, puede haber equimosis, puede haber un dolor localizado, punto sensible a la presión. En un esguince de tercer grado, vemos que ya aquí el ligamento ya ha tenido una ruptura total de la articulación. La articulación puede estar inestable a tal extremo que pueda darle una disfunción, inclusive para poder mantenerse en bipedestación el paciente, desde las primeras horas de la lesión. Se produce, hay equimosis, decoloración y hay puntos sensibles a la presión. Los cuidados post lesión, en primer lugar tenemos el reposo. La articulación tiene que estar inmovilizada por cualquier dispositivo que se tenga, ya sea una férula o un vendaje o simplemente inmovilizarlo. Una compresión con medidor para controlar un poco la inflamación. El uso de hielo es importante cada 4 horas con una duración de 10 a 15 minutos por 3 días. Esto va a disminuir el edema y la inflamación local. También ayuda la elevación y el mantener constante la pierna en elevación. También eso puede ayudar. A veces hay pacientes que van a requerir que se les proporcione un aparato ortético o inclusive muletas para que puedan desplazarse después de la inmovilización de la extremidad lesionada. Es importante considerar que después de las 3 a 2 semanas ya comienza la cicatrización a nivel de la lesión de la fractura. El esguince de primer grado de tobillo, lo que se tiene que hacer es un reposo aproximadamente de 7 días con una inmovilización relativa, uso de AINES y rehabilitación. Los esguinces de segundo grado requieren inmovilización absoluta con una férula o yeso por 2 a 3 semanas, uso de analgésicos y rehabilitación. Y los de tercer grado generalmente son cuadros que necesitan en algún momento una operación quirúrgica. Hay que inmovilizarlos de 4 a 6 semanas. Es importante determinar o descartar fracturas. En caso puede ser la fractura de malleolo tibial, el peroneo, o el quinto metatarsiano o el escafoides del pie. La radiografía tiene que tomarse antes de las 24 horas. Es importante determinar específicamente el tipo de movimiento que ha conducido a este tipo de lesión. Si vemos aquí en la figura, tenemos una figura de el pie está en una posición de inversión. Y esta inversión va a conducir a un desgarro
de los ligamentos peroneo calcáneo o el peroneo astragalino anterior. Y en esta eversión, cuando el tobillo, torna una posición de eversión, generalmente esto puede ocurrir en pacientes con hiperlasitud ligamentaria o con problemas de pie plano, por una lesión traumatológica. Se produce una lesión del ligamento peroneo astragalino o calcáneo también. Y el otro es el esguince severo de alto de tobillo, es generalmente cuando el desgarro es a nivel del peroneo tibial. El tratamiento en cualquier tipo de esguince de tobillo, tenemos en primera instancia la movilización temprana, en primer grado. Lo que se requiere acá, lo que se intenta hacer es aumentar progresivamente el rango de movimiento de la articulación, evitando llegar a que el movimiento conduzca a producir dolor. Es importante también algunos temas el baño de contraste, calor y frío simultáneamente, con intervalos de 5 a 10 minutos que pueden ayudar al proceso de desinflamación. Los masajes también van a ayudar al drenaje articular para disminuir la inflamación y también se puede utilizar medios físicos, ¿no? Como el hielo también. Después entramos cuando ya la articulación ya ha llegado a una etapa de consolidación, podamos llegar a la potenciación muscular o el fortalecimiento para condicionar y estabilizar la articulación. Con ejercicios activos, asistidos, donde el paciente puede hacerlo solo y en algunas situaciones el terapeuta va a darle el apoyo. Y la educación propioceptiva, que es un conjunto de procesos en la cual se mejora la articulación, el equilibrio y la propiocepción para que tenga una marcha adecuada y una rehabilitación de poder incorporarse. Los esguinces de rodilla generalmente son lesiones que se producen por golpes bruscos, a giros rápidos, súbitos, los cuales pueden ser debidos a golpes directos en forma frontal, lateral, posterior, pueden tropezarse y caer. Es importante tomar acá las placas geográficas o una resonancia magnética para poder determinar específicamente si hay compromiso ligamentario o no, como es los ligamentos cruzados anterior, posterior o los ligamentos laterales. En la clínica es importante determinar a través de las pruebas, ¿no? Ya sea a través de la prueba del Lachman o la prueba de bostezo para determinar si hay lesiones ligamentarias, ¿no? En el cajón posterior o síndrome del cajón anterior posteriores para determinar si hay compromiso de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y los signos de bostezo es para determinar si hay o no la inestabilidad o el compromiso del ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial de la rodilla. El tratamiento de igual forma, ¿no? Dependiendo del cuadro, las rodillas necesitan no apoyar, tratar de perulizar o colocar una rodillera. El uso de hielo también provoca que la disminución de la inflamación, el dolor y el enrojecimiento. El vendaje compresivo va a ayudar, ¿no? Pero con mucha precaución, evitando de que no haya compromiso vascular de retorno venoso. La elevación de la rodilla también, elevados a 5 o 10 grados de la cama, ¿no? Es importante para evitar y disminuir el edema inflamatorio o el edema por falta de movimiento. El AINES también disminuye la inflamación, el hinchazón, el dolor y la fiebre en caso de que se apareciera. La rodilla tiene que tener una inmovilización para evitar movimientos innecesarios. El uso de muletas para darle la opción a que este paciente pueda desplazarse en su domicilio. Y cuando ya tenga ya una consolidación de los ligamentos, estaríamos ya entrando a la parte de la rehabilitación y poder entrar a la parte, poder indicarle ya progresivamente hasta la bipedestación y la marcha. Otro cuadro de esguince, tenemos el esguince raquicervical, que hablan ustedes evidenciaron en las diapositivas, en la cual también ya va el signo del latigazo, donde existe una hiperextensión seguida de una hiperextensión de cabeza y cuello, que puede conducir a un problema de un mecanismo, a través de un mecanismo de transferencia de energía,
de aceleración o desaceleración y pueda conducir a un problema de lesión, ya sea eminentemente ligamentario o en algunos casos llevar a un problema de inestabilidad cervical, como vemos aquí en la figura, ¿no? La sintomatología en un síndrome cervical o de latigazo tenemos el dolor articular, discal, pueden ser dolores mixtos también de acuerdo al grado, puede ser agudo o crónico, ¿no? Pero generalmente en estos cuadros de latigazo son post lesiones traumáticas. También tenemos la sintomatología de cefalea, la tensión muscular, las contracturas musculares, la rigidez que va a limitar los movimientos y va a evitar que el paciente tome posiciones adecuadas para su vida diaria. Puede haber hipersensibilidad, puede haber inclusive parestesias, paresias, hipoestesias, mareos, dependiendo del compromiso de la lesión, ¿no? En algunos casos puede haber una disfunción de la articulación temporomandibular, puede haber inclusive la habilidad emocional y en algunos casos dificultad en la concentración y trastornos de la memoria. La radiografía es una ayuda que nos va a determinar específicamente a qué nivel podría estar la lesión. Las placas radiográficas se pueden tomar con las incidencias de AP, lateral y las funcionales, ¿no? Siempre y cuando no haya signos neurológicos. Es importante porque no podemos movilizar la región cervical si evidenciamos en la clínica compromisos neurológicos. La tomografía, la resonancia y la electromiografía también es importante para poder determinar el grado de compromiso de la lesión neurológica, o la lesión articular, o la lesión a nivel cervical. Realmente este tipo de lesiones se producen en pacientes mayores de 65 años cuando se caen de la escalera, ¿no? Y en algunos accidentes de bicicleta, automóvil o en aquellos donde van a mayor velocidad de 100 kilómetros por hora. Bueno, acá tenemos algunas clasificaciones de los grados de síndrome del latigazo, ¿no? Que es el Quebec Task Force o el QTF, en la cual dividen a 4 grados. El grado 1, leve, en la cual hay síntomas del cuello, como dolor, rigidez o dolor a la palpación sin signos físicos. El grado 2, visible, en la radiografía, hay un dolor moderado, donde en este grado hay síntomas en el cuello y signos musculoesqueléticos. Esto se clasifica en dos. 2A, donde hay dolor en algunos puntos, pero moviliza la región cervical normal. Y el 2B, donde el dolor en algunos puntos, pero la movilidad cervical está restringida. Y el grado 3 es en aquel cuadro donde el dolor es intenso, hay contractura muscular severa, los síntomas del cuello y signos neurológicos, pueden haber inclusive ausencia de los reflejos osteotendinosos, ya sea profundos, y la debilidad. Y en el grado 4 es donde se presencia o se evidencia en la placa gráfica las fracturas, luxaciones o la ruptura de los ligamentos, que generalmente ellos terminan en la parte quirúrgica. De igual forma, el tratamiento, tenemos las compresas frías, como siempre en la fase aguda, que se puede colocar 20 minutos durante las primeras 24 horas, cada 8 horas. Un reposo, la aplicación de calor también puede ayudar para ayudar en la irrigación sanguínea. De esa forma, estimular la reacción curativa. Las compresas húmedas calientes, los baños de agua caliente, la aplicación continua a nivel de calor con compresas. Los analgésicos van a reducir la inflamación y reducirán el dolor, que también van a ayudar a mejorar el cuadro y va a aliviar la molestia. Los masajes van a estimular la circulación sanguínea. En los esguinces cervicales tenemos los 4 grados. Del tratamiento, el grado 1, reposo relativo, AINES, analgésicos. En el grado 2 y 3, el uso de collarín cervical blando rígido por 72 horas o en algunos casos de 1 a 2 semanas, el uso de analgésicos, relajantes musculares, sedantes, laberínticos y la fisioterapia. Y el grado 4 es eminentemente quirúrgico, donde también podemos hacer uso de las almohadas cervicales, la movilización pasiva, los ejercicios libres y autorresistidos, la higiene postural, el láser, la magnetoterapia, el ultrasonido y la electroterapia también nos ayuda. La acupuntura y las infiltraciones de puntos gatillos.
Como vemos aquí en la imagen, esta es una imagen de una luxación, que viene a ser el desplazamiento normal o permanente de los extremos óseos de una articulación. Aquí hay una pérdida ya del contacto, ¿no? Entonces, aquí en esta luxación puede haber daños vasculares o neurológicos. Y la subluxación que no es permanente. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí en la parte inferior, la luxación de hombro generalmente lo que hace es abducir un poco la extremidad superior del brazo con deformidad del hombro. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una luxación de hombro? Dolor severo, deformidad de la articulación, incapacidad de mover la articulación, hinchazón, puntos sensibles a la presión. Si evidenciamos acá las imágenes, tanto de la rodilla, el tobillo y el hombro. La luxación acromioclavicular. En la luxación acromioclavicular tenemos varias clasificaciones de Rothwell, la clasificación de Allman. Estas generalmente son lesiones producidas en el deporte, ya sea por caídas o golpes directos en hombros o en ciclistas. Cuando hay una lesión, una luxación acromioclavicular, el dolor es intenso, es tan incapacitante que el paciente evita hacer la abducción horizontal, que no puede lograr ni siquiera levantar el brazo. Hay deformidad, puntos sensibles a la presión, edema, hematoma, el signo de la tecla que es característico, como vemos acá en esta imagen. Acá vemos la grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, ¿no? En el primer grado hay una distinción de los ligamentos acromioclaviculares, pero radiográficamente no se evidencia ningún tipo de desplazamiento. Grado 2 hay una disrupción total del ligamento acromioclavicular, pero la radiografía es normal. En el grado 3 hay una disrupción total del ligamento coraco acromioclavicular, pero sí hay desplazamiento de la clavícula, ¿no? Grado 4 hay una disrupción y una ruptura del ligamento coracoclavicular y el acromioclavicular, ¿no? Realmente estos son quirúrgicos. Y el grado 5, tenemos una disrupción total del ligamento coracoclavicular y el acromioclavicular. Hay una ruptura. Y el último grado 6, que es bastante infrecuente, ¿no? La clasificación de Allman, tenemos acá en esta clasificación, en el grado 1, donde el ligamento acromioclavicular están estirados, pero no rotos. Hay ruptura de los ligamentos y la separación de la articulación, ¿no? Y los ligamentos acromioclavicular, coracoclavicular están intactos. En el grado 3, ¿no? Hay una ruptura tanto de los ligamentos acromioclavicular, coracoclavicular, ¿no? Con una amplia separación de la articulación. Realmente ellos son quirúrgicos, así como vemos en esta figura. El tratamiento es la inmovilización por 2 a 3 semanas con un corrector postural, reposo y AINES. Grado 1 y 2, realmente el tratamiento es conservador. El grado 4, 5 y 6 es quirúrgico. El 3, conservador y quirúrgico, ¿no? De acuerdo a la deformidad. Se inicia con movilizaciones pasivas, activas y medios físicos. Estamos acá frente a la luxación de hombro. Realmente estas luxaciones, el 95% son anteriores. Vemos acá una deformidad del hombro, la abducción del brazo, ¿no? De la extremidad superior, que evita que este paciente pueda elevar el brazo encima de la cabeza. No, el dolor es intenso, hay una deformidad visible, la cabeza del húmero es palpable, ¿no? Como evidenciamos acá en la imagen, y la incapacidad de mover el brazo o tocarse la oreja del lado opuesto. Las complicaciones de la luxación de hombro generalmente son las lesiones de partes blandas, lesión del nervio axilar o la lesión de la arteria axilar o el plexo braquial también puede estar comprometido. No hagas el nervio axilar o el plexo braquial. Y el tratamiento, en una luxación de hombro, tenemos una reducción precoz, es decir,
luxaciones recidivantes de hombro, realmente este se más de 3 ocasiones son el mecanismo de poca intensidad. El peligro de recidiva, ¿no?, es de 50 a 90% menores de 20 años. La mala recuperación, la cirugía artroscópica, ¿no? Y generalmente estos pacientes tienen se luxan voluntariamente. La luxación de rodilla es una urgencia ortopédica poco frecuente, donde el traumatismo mayor generalmente es cuando hay en colisión de vehículos o deportes. Generalmente cuando hay luxación de rodilla, perdón, generalmente muchos de ellos, el 13%, terminan en amputación. La complicación más frecuente es la lesión del nervio peroneo, el tibial posterior, la arteria apofítica, la inestabilidad de rodilla. El tratamiento va a depender mucho de la placa geográfica, la resonancia magnética, la arteriografía. La reducción mínimo de 6 horas, ¿no?, para poder antes de la parte de tomar la decisión de la cirugía, en caso de que sea urgente, ¿no? Realmente la cirugía es urgente cuando hay lesión vascular o un síndrome compartimental o una lesión, estamos presentes a una luxación expuesta. Existe la rehabilitación pre y postquirúrgica. La luxación de rótula es una de las patologías también bastante frecuentes. Generalmente esto se da en aquellos pacientes que tienen debilidad del vaso interno o tienen pie plano o pie en pronación. Son aquellos pacientes que a veces tienen problemas en la marcha o tienen un genovalgo. Generalmente esta luxación, ¿no?, del hueso sesamoideo va a condicionar a un aumento del ángulo de la disfunción femoropatelar, que generalmente cuando hacen ellos un sobreesfuerzo, la patela sale del lugar. El tratamiento en este tipo la sintomatología, generalmente cuando hay una luxación de la rótula, hay inflamación de la articulación, dolor, ¿no?, la movilidad está reducida y el desplazamiento visible de la rótula es evidente, como vemos acá en la figura. La rótula está luxada, está fuera del lugar. El tratamiento en una luxación de rótula de reposo, la reducción mediante extensión de la rodilla, uso del hielo, la elevación, la electroterapia, la onda corta, la ultrasonido pulsátil también es importante, va a ayudar a controlar el dolor y la inflamación. Los ejercicios isométricos para fortalecimiento de los estabilizadores de rodilla y los ejercicios activos después de que ya se logre un cambio en la inflamación de la rodilla y nos permita hacer los movimientos activos asistidos parte del paciente con ayuda del terapeuta. Los ejercicios de propiocepción para ayudar al equilibrio y el movimiento y el inicio de la marcha. Y al final, cuando ya se tenga una rehabilitación completa, podamos tender a la actividad deportiva progresivamente. La luxación de muñeca, generalmente este tipo de lesiones pueden tener como complicaciones la lesión del nervio mediano. Generalmente la luxación de muñeca se debe a caídas sobre la mano abierta. Lo que tiene que hacerse es la inmovilización del brazo con cabestrillo y la férula en flexión de 90 grados. La luxación de tobillo también, esto está asociado a presiones, ¿no?, de fracturas o lesiones de conductores en choques automovilísticos. Generalmente aquí el dolor es la molestia, el edema, la incapacidad para mover la articulación es bastante intensa. Lo que hay que hacer es inmovilizar el tobillo, preparar para la reducción, ¿no?, quirúrgica, usar tablillas, férulas, yesos, muletas. También importante que aquí puede haber la complicación o afectación neurovascular. La fractura, el concepto de fractura, como todos conocen, es la pérdida de conexión de hueso que soporta la fuerza por encima de los límites de elasticidad. Se pierde y se rompe tanto las corticales para poder haber una pérdida de la solución de continuidad
Este tipo de fracturas pueden ser de diferentes tipos. Los síntomas y signos de una fractura van desde una impotencia funcional, la deformidad del segmento, el dolor, la pérdida de los ejes del miembro, equimosis, crépitos óseos, movilidad anormal del segmento. Hay varias clasificaciones de las fracturas. Tenemos fracturas cerradas o simples, abiertas o expuestas, transversales, oblicuas, espirales, cominutas, ¿no? Como vemos acá las figuras. Transversal, oblicua, espiral, cominuta. También puede ser fracturas en tallo verde, ¿no? Acá están las fracturas cominutas. Según la comunicación, ¿no? De la fractura de deterioro, ¿no? Son simples o cerradas, ¿no? Las compuestas o abiertas son aquellas heridas o aquellas fracturas que se comunican directamente con una fractura y puede haber una hemorragia externa con pérdida hemática imprevisible. Claramente estas son quirúrgicas, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso de la infección. Es de tratamiento eminentemente traumatológico. Según la rotura, o sea total o parcial, ¿no? Pueden ser completas, ambas corticales, como ya dijimos, están rotas, o las incompletas, donde afecta solamente una cortical, como es la fractura de tallo verde. Según el mecanismo de producción, las fracturas pueden ser directas, indirectas, por flexión o por rotación, ¿no? Acá está el concepto, porque las directas son traumáticas o accidentales, traumatismos importantes por impacto directo, o por flexión cuando una fuerza de impacto se aplica sobre el externo óseo del eje, como el diafisario de un hueso, con el otro extremo fijo o sobre el centro de la diáfragma. Y la rotación por aplicación de dos fuerzas de tracción en sentido inverso al eje longitudinal del hueso. Y según el trazo de fractura y la fragmentación ósea, tenemos fisuras de trazo capilar, fracturas de tallo verde, de rodete, desplazadas, anguladas y transversas. Espontáneas, de cizallamiento, patológicas, de compresión, de arrancamiento o tracción, ¿no? Frente a una contracción brusca de un músculo en zona de inserción ósea o ligamentaria. Es bastante frecuente también eso. Las espontáneas son traumatismos repetidos, poco intensos, ¿no? Generalmente son en microtraumas sobre el punto óseo. El cizallamiento es cuando existen dos diferentes tipos de fuerza en sentido contrario que suelen ser abiertos. Y los patológicos generalmente cuando hay masas tumorales, quísticas, osteoporosis o osteomalacia. Y la compresión generalmente es en huesos esponjosos por encima de sus límites de elasticidad, ya sea en los cuerpos vertebrales o en el calcáneo. También tenemos las fracturas oblicuas, cominutas, bifocales o dobles, las impactadas y las intraarticulares. Ahí está el concepto de cada una de ellas. Y las imágenes acá, por ejemplo, las oblicuas, la línea de la fractura forma un ángulo menor de 90 grados con respecto al eje, por trauma indirecto, ¿no? Generalmente son las fracturas estiloideas. Y la cominuta, al menos dos fragmentos óseos inestables. Generalmente conduce a una inestabilidad del miembro. Vamos a ver rápidamente la consolidación. Tiene varias fases. Tiene la fase de impacto, que es en la fase aguda, donde hay migración de las células mesenquimales atraídas por factores quimotácticos, la proliferación celular, como respecto a los factores mitogénicos. Diferenciación celular regulada por los factores inductores. La fase inflamatoria, como todo proceso de lesión, donde se va a producir el hematoma fracturario en 12 horas. Aquí es donde se produce la formación o la organización del hematoma y la proliferación del tejido granulomatoso. La tercera fase es la fase aflomativa del callo blando. Aquí ya podríamos estar iniciando. Generalmente eso se produce antes del tercer mes, donde ya hay proliferación y diferenciación celular. Hay una interrupción del periósteo, la capa interna, las células del cambio proliferan hasta formar el collerete de cada extremo hacia unirse y formar el tallo periférico perióstico. Aquí es importante el oxígeno, entonces la función de los fibroblastos y los condroblastos. La fase de formación de callo duro generalmente se produce hasta el tercer, cuarto mes, ¿no?
que puede durar hasta meses, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso o de la constitución del paciente. En esta fase se produce la mineralización del tallo blando. Se producen los depósitos de cristales de hidroxiapatita, dándole la consistencia y el fortalecimiento de la consolidación propiamente dicha. Y después viene la fase de remodelación, que remodela el extremo, o sea, el tallo duro, remodelando para normalizar la tensión. Obviamente, en esta etapa, el tejido neoformado es vaciado y ocupado por la médula ósea. Generalmente acá ya nosotros, a través de esta ley de Wolff, a través de los ejercicios, logramos determinar el cambio de las terapias de rehabilitación, dándole mayor énfasis en los ejercicios activos asistidos. Obviamente todavía el paciente no puede lograr pararse dependiendo de dónde sea la zona de fractura, para poder darle progresivamente el alineamiento de la dirección de la fractura, de la consolidación ósea. ¿Cuándo existe un retardo de consolidación? ¿No? Realmente son aquellos huesos donde tarda mucho más allá el tipo de consolidación, más allá de lo acostumbrado, ¿no? Al final terminan consolidándose, pero teniendo una consolidación viciosa, que pueden ser más de 6 a 8 meses. ¿Cuáles son los factores que impiden o retardan la consolidación? Tenemos los factores físicos. Dentro de ellos estamos la diástasis, cuando los extremos están separados, ¿no? Interfragmentarios, ya sea por una tracción excesiva, esquilectomías amplias, interposición de parte blanda, ¿no? Otro factor físico es la movilidad del foco, por inmovilización leve. A veces muy poco, los pacientes no soportan eso y se retiran antes de tiempo. O son inmovilizaciones breves, insuficientes o interrumpidas. Los retardos de consolidación, los químicos, tenemos los metales ionizables que van a bloquear la acción de la fosfatasa alcalina. Los biológicos, la senilidad, el balance negativo mineral, el balance negativo del nitrógeno. Y dentro de los patológicos tenemos todas aquellas patologías como el cáncer, la osteomielitis, y en los generales tenemos todas aquellas patologías que implican retardo de la consolidación, como la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad de Paget. La pseudoartrosis generalmente se evidencia en la placa geográfica, en un proceso de consolidación que se ha detenido, ¿no? De una unión improbable. Se va a ver zonas de hipervascularizadas o hipertróficas, o zonas de hipovascularizadas, hipotróficas o pseudoartrosis. 9 meses mínimo desde la lesión y la falta de signos de progresión por 3 meses. Tenemos acá en la imagen una pseudoartrosis donde hay zonas de hipervascularizadas y zonas de hipovascularizadas. Bueno. Hola. Vamos a pasar a la siguiente clase. A ver, creo que no me han podido escuchar la primera parte. Sí, doctor, sí se lo escuchaba. De rato en rato se ponía... ¿Aló? Sí se lo escuchaba, doctor. ¿Aló? ¿Doctor, me escucha? Hola. Sí se lo escuchaba en la primera parte. Hubo un momento nada más en el que se cortó un poco. Bueno, vamos a continuar. Parece que no puedo escucharlos. De todas maneras, seguimos con la siguiente clase. La siguiente clase es lesiones de trauma acumulativo o también de movimiento repetitivo. Realmente este tipo de lesiones son lesiones por trauma acumulativo en una categoría amplia que incluye muchas enfermedades comunes que afectan el tejido blando, el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso.
Generalmente son producidos por esfuerzos repetitivos, esfuerzos forzados, vibraciones, compresión mecánica o posturas sostenidas. También es llamado lesiones por esfuerzo repetitivo, síndromes de lesiones por el uso excesivo, trastornos de movimiento acumulativo y por lesiones por movimiento repetitivo. Son sinónimos. De epidemiología, 55-65% generalmente son ocupacionales, ¿no? Generalmente están hechos en lugares donde hacen trabajos repetitivos. Muchas de ellas son trabajadores del hogar, o peluqueras, limpiadoras, costureras, cocineras, camareras, ¿no? Existen varios diagnósticos, como es el trauma acumulativo, los más comunes también los llamados dolores lumbares, el síndrome de túnel carpiano, la epicondilitis, el dolor cervical, el dolor de hombro y la tenosinivitis de Kerbein. Todos estos son patologías de traumatismos acumulativos o por movimientos repetitivos, que van a conducir específicamente a una lesión del tejido musculoesquelético, ya sea a nivel del sistema del tendón, músculo o del sistema nervioso. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener este tipo de lesión de trauma repetitivo? En primer lugar tenemos las posturas forzadas, después tenemos la fuerza, esfuerzos y carga musculoesquelética, trabajo muscular estático, la repetición e invariabilidad del trabajo, la exposición a algunos agresores físicos como la presión mecánica, choques e impactos, vibración, frío. Y también las lesiones por trauma repetitivo, también están integrándose los factores organizativos, como es la carga laboral, del trabajo, el ritmo, los horarios de trabajo, los cambios tecnológicos y el ambiente social. Aquí se considera la ergonomía como parte de los indicadores para poder tener un mayor riesgo a una lesión repetitiva, a una lesión de músculo esquelética por lesión repetitiva. Vamos a analizar cada uno de estos factores de riesgo. Tenemos, en primer lugar, las posturas forzadas. Si se fijan en esta imagen, estas dos imágenes, hay dos personas que están en una postura. Por ejemplo, aquí en esta persona que está en constante, el espacio es insuficiente para poder adoptar una postura y lograr modificar o trabajar el lugar de trabajo. Obligan exactamente a trabajadores a adoptar posturas, tanto el brazo o la espalda, que van a condicionar a que los músculos lleguen a un cansancio, a una falta de oxigenación y conducir a un espasmo muscular. Y de ahí inicia el dolor muscular. En la segunda imagen vemos una trabajadora que tiene una debilitación cubital de la muñeca derecha en forma permanente al trabajar, ¿no? Este movimiento repetitivo permanente o forzada, se puede decir, conduce a dolores de los ligamentos o músculos. Entonces, probablemente aquí la señorita va a tener una tenosinovitis del Kerbein. Entonces, la postura de trabajo, cuando es inadecuada, constituye un factor de riesgo. La mayoría de las posturas de riesgo son incómodas. La mayoría de las posturas de riesgo son incómodas. Otro factor de riesgo es la fuerza, esfuerzo y la carga musculoesquelética. Para poder levantar objetos del suelo, hay muchas formas, pero la forma más ergonómica es evitar lesionarse la columna, la espalda. Entonces, por ejemplo, si se fija acá en esta imagen, este señor está recogiendo unas cajas acompañados de una flexión de espalda, pero tiene la cinta transportadora está demasiado baja, ¿no? O sea, la cinta donde está transportando está muy baja. La forma más adecuada para poder evitar este tipo de lesiones tendrían que elevar esta mesa, ¿no? Esta mesa donde está la cinta transportadora, para evitar de que el paciente opte estas posturas repetitivas y donde se tenga que dar esfuerzo y utilizar la fuerza más allá de lo permitido. Los músculos se van a lesionar y van a producir las lumbalgias crónicas y
Si esto es crónico, con el tiempo puede producir lesiones discales del nivel de la columna lumbar, en este caso más afectadas, y se va a alterar el nivel o el nivel de gravedad, el punto de gravedad. Vemos acá en esta otra figura también de igual forma, donde vemos que la carga musculoesquelética, cuando se utiliza un desarmador con el codo flexionado y el bíceps puede participar en el esfuerzo de rotación que permite al atornillar. Acá la lesión no va a ser tan evidente. Eso es una postura adecuada para poder hacer el destornillamiento. Pero cuando se produce una extensión o se desplaza el bíceps, ¿no? El codo desplegado o se estira, entonces el bíceps no va a contribuir un esfuerzo de rotación y no hace más que incrementar la fuerza de compresión en el codo y va a haber lesiones a nivel del tendón del bíceps que va a conducir a un problema de lesión de codo. Entonces el esfuerzo depende de la postura. Es importante la postura. Muchos de los odontólogos también tienen este tipo de lesión. A veces no tienen el ambiente adecuado, la ergonomía adecuada para poder hacer sus extracciones dentales o sus actividades de curaciones y tienen que optar posturas inadecuadas y conducir a dolores de hombro, muñeca y hombro, codo y hombro. Otro de los factores de riesgo para el trauma repetitivo, las lesiones de trauma repetitivo, es el trabajo muscular estático. Como evidenciamos aquí en esta figura, muchos de aquellos trabajadores que trabajan encima de los hombros, realmente es penoso. El trabajo muscular estático implica una contracción muscular mantenida sin interrupción. Y si eso es repetitivo, automáticamente va a conducir a problemas de lesiones traumatológicas por lesión repetitiva. De igual forma en el otro, ¿no? En la presión de espalda. El otro tipo de factor de riesgo es la repetición e invariabilidad del trabajo. Cuando el emplazamiento de un trabajador en movimiento repetitivo de un lugar a otro, rotando el tronco, como a veces suelen hacer algunos trabajadores, ¿no? Por largo tiempo, esto va a conducir y está asociado a un dolor lumbar por repetición y invariabilidad del trabajo. Acá vemos en la figura una señora que está rotando tanto al lado derecho e izquierdo. Y eso va a conducir a como factor de riesgo de una lesión de trauma repetitivo a nivel de la columna, que también va a estar adicionado a dolores de codo, ¿no? Y una epicondilitis también puede estar acá. Otro factor de riesgo es la exposición a algunos agresores físicos, como es la empuñadura mal diseñada, ¿no? Que van a comprimir los tendones de la base de pulgar, los taladros, ¿no? Aquellas actividades en la cual hay maltratos por choques o vibraciones, como son los que usan los perforadores en las minas y otros lugares. Algunas características del ambiente también pueden contribuir al riesgo de la aparición de las lesiones post-trauma repetitivo. La exposición al frío, a las vibraciones, a los impactos y todas las presiones mecánicas que han sido asociados a estas lesiones post-trauma repetitivo. Los factores organizativos también son como parte integrante, como se puede considerar como fuentes de factor de riesgo para lesiones de trauma repetitivo. Los horarios de trabajo, cuando tienen un horario, ya sea horario de estrés, ya sean nocturnos, o acortan los periodos de reposo necesarios para su recuperación. El movimiento es importante. Cuando uno tiene una actividad sedentaria, entonces el moverse es vital para que la musculatura no se fatigue. La musculatura, cuando se fatiga, automáticamente conduce a una lesión, ya sea del mismo músculo o del tendón. Por eso es importante el uso, por ejemplo, cuando uno tiene un consultorio o un ambiente administrativo, el tener sillas movibles que se muevan y no esas sillas estáticas que no ayudan, que contribuyen más a un factor de riesgo para la lesión de trauma repetitivo. Los cambios tecnológicos también son como factores de riesgo de lesión, como problemas musculoesqueléticos. El ambiente social también, ¿no? El ambiente social contribuye al riesgo de las lesiones.
que van a conducir a molestias musculoesqueléticas experimentando durante la realización del trabajo. Es importante considerar que en este tipo de lesión de trauma repetitivo existen moduladores que van a determinar la gravedad del factor de riesgo, ¿no? Depende de tres grandes características. Van a depender tanto de la intensidad, la duración o la frecuencia, ¿no? Que va a ser el que va a determinar la importancia del riesgo. La intensidad, cuanto más intenso es el factor de riesgo, más elevado es el riesgo. La frecuencia, el riesgo aumenta por tanto la mayoría de las veces con la frecuencia. La duración, el riesgo es proporcional a la duración de la exposición. La fisiopatología de las lesiones traumatológicas, de las lesiones por trauma repetitivo, pueden ser provocadas a nivel del tendón, puede iniciarse la lesión a nivel del tendón, el músculo, la articulación o inclusive en nervios en el tiempo, cuando estos son crónicos. Las contracciones musculares prolongadas van a conducir, como les manifesté anteriormente, a una crisis de energía o crisis de oxigenación a nivel de la musculatura, y eso puede conducir a alteraciones de los metabolitos y va a manifestarse con fatiga muscular, y esta fatiga va a condicionar al dolor muscular, ¿no? Y si esto se vuelve crónico, este músculo se va a contracturar. Los mecanismos para los trastornos relacionados con los tendones pueden estar relacionados a la inflamación y a la hipoxia, ¿no? Como les manifesté. Falta de oxigenación, automáticamente ese tejido tiene riesgo de inflamarse o lesionarse. A eso llamamos la crisis de energía. El sitio más común de lesión generalmente son a nivel de las uniones osteotendinosas. Cuando nos referimos al término general tendonopatía, es importante saber la distinción entre tendinitis, que es un proceso inflamatorio agudo, a una tendinosis, que es un proceso crónico y degenerativo del tendón. Tenemos varias clasificaciones funcionales de las lesiones por trauma acumulativo, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente cuando hay una lesión de trauma acumulativo de grado 5, generalmente las personas tienen una pérdida de la capacidad para usar la extremidad superior debido al dolor crónico, que generalmente les condicionan a una alteración de continuar con su labor habitual. Los síntomas pueden persistir indefinidamente. Y el grado 1 es un dolor que después de la actividad, como es reposo, mejora, ¿no? Y desaparece la sintomatología, ¿no? Realmente aquí no hay hallazgos objetivos. En el grado 2, el dolor está en el sitio mientras está trabajando, se produce el dolor. Se alivia cuando la actividad se detiene, y la productividad en estas personas medianamente afectadas puede haber hallazgos objetivos, como dolores musculares o a nivel de los tendones. En el grado 3, no, el dolor es uno de los más sitios mientras se está trabajando. Muy bien, perdón. En el grado 4, el uso normal de las manos es causa del dolor, en la que se presenta entre el 50 y 75% del tiempo. Aquí el trabajador puede ser incapaz, ¿no? Su capacidad funcional es limitada, ya sea por una pérdida del control, por debilidad o pérdida de la destreza, o inclusive por entumecimiento o picazón. Las estructuras más frecuentes afectadas generalmente son los ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos a nivel del túnel carpo, magnítodos rotadores, que son las zonas de mayor lesión por lesiones por trauma acumulativo o por trauma repetitivo. Muchos de ellos son deportistas o son trabajadores laborales manuales. Es un cuadro de las manifestaciones clínicas, de la sintomatología, de las diferentes lesiones por trauma repetitivo, ¿no? En la que evidenciamos la capacidad funcional, que conforme va aumentando el dolor, la capacidad va disminuyendo, y es el tiempo. En la etapa 1 de la capacidad de este estadio clínico se presenta la fatiga, hay buena capacidad, la recuperación del dolor durante el reposo, generalmente el fin de semana, después de terminar el trabajo. El estadio clínico 2
si hay una afectación de la capacidad funcional, no hay una recuperación del dolor, la sintomatología es reversible con descanso. A comparación del grado 3, en el estadio clínico 3, hay una obstrucción de la lesión y una incapacidad laboral y la limitación personal, que a veces les inhabilitan inclusive para sus actividades de la vida diaria, como cambiarse, vestirse, bañarse, acicalarse. Las manifestaciones clínicas de cada una de las patologías lo evidencian, lo están viendo acá en el cuadro. Por ejemplo, tenemos el síndrome de túnel carpiano, tenemos las pruebas diagnósticas clásicas para poder determinar confirmar el diagnóstico de túnel carpiano, ¿no? Como es la prueba de Panel, Tinel, ¿no? Que tienen que ser positivas, ¿no? Al golpearse el nervio mediano en el túnel carpiano, se produce dolor o aumenta el atrapamiento. Así como el síndrome de túnel carpiano, de igual forma. Túnel cubital, perdón. Sino el túnel cubital, ¿no? Donde también el golpe es a nivel del nervio cubital. En el túnel cubital del codo flexionado. Síndrome de la salida torácica. Estos son específicamente síndromes donde se pueden evidenciar la producción de parestesias o la incapacidad para realizar maniobras del lado afectado indicada como la prueba positiva, ¿no? Bueno. Tenemos otras manifestaciones clínicas, como es en el síndrome de pinzamiento sincronial, con las pruebas de Nier, Ankin, pero tenemos trastorno del tramo acumulativo, la tendinopatía subespinosa, la prueba de Hogg, ¿no? Como vemos, evidenciamos en la imagen, cuando se le pide al paciente que eleve los brazos y nosotros oponemos a esa flexión de los miembros superiores. Con los índices, con el paciente con el índice apuntando hacia el suelo. También tenemos la tendinopatía bicipital, tenemos la prueba de Jorgensen, donde ponemos oposición a la flexión, ¿no? Disponemos en el codo de 90 grados y con el antebrazo pronado, que solicita al paciente supinación del antebrazo contra resistencia y se activa el dolor. La tendinovitis de Carballo, ¿no? De igual forma, cuando hacemos una desviación cubital pasiva de la mano, con el pulgar completamente presionado con el puño cerrado. Se activa el dolor, se produce, ¿no? Con la prueba de Interface. Y la epicondilitis lateral, o el codo de tenista también llamado, ¿no? Con la prueba Cosen, la resistencia de la extensión de la muñeca y la desviación radial con el brazo del sujeto en posición pronada. Los exámenes auxiliares no va a depender mucho de la localidad, ¿no? Generalmente se pide placas radiográficas, en algunos casos la ecografía de partes blandas para determinar el grado de compromiso, ya sea muscular, tendinoso. En algunos casos hay una tendinosis o una tendinitis de acuerdo al cuadro, si es agudo o crónico, o también se puede tomar a nivel de la parte muscular, descartando desgarros musculares, o inclusive también podemos confirmar esguinces o rupturas ligamentarias. También a nivel del síndrome de túnel carpiano, también podemos evidenciarlo con una ecografía o la existencia de cuerpos extraños en los tejidos blandos, que pueden ser astillas o virus. La resonancia magnética, podemos evidenciar los hallazgos de la lesión del tejido blando, que pueden estar localizados en la articulación o en los tejidos periarticulares. Presentamos imágenes más en estado. La electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa es un examen auxiliar bastante bueno, en la cual nos va a determinar si hay compromiso neurológico, ya sea a nivel periférico. Realmente es importante determinarle un síndrome de túnel carpiano o un síndrome de túnel cubital para poder determinar compromiso neurológico y determinar su tratamiento, ¿no? Si es eminentemente conservador o es un tratamiento quirúrgico de urgencia. ¿Cómo se diagnostica? Para poder diagnosticar las lesiones por trauma repetitivo o acumulativo, debe considerarse en primer lugar establecer un diagnóstico específico mediante la historia clínica del paciente. Hacer un examen físico, utilizar los exámenes auxiliares
que sean necesarios para poder confirmar el diagnóstico. Otra vez se ha apagado. Raro. Bueno, en fin. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, seguimos. Bueno. Diagnóstico de las lesiones Aló, disculpen. Bueno, vamos al diagnóstico de las lesiones por trauma acumulativo. Como estábamos manifestando, a ver, ya. Debemos establecer un diagnóstico específico mediante la historia clínica del paciente. Es importante hacer el examen físico y los exámenes auxiliares necesarios para poder confirmar el diagnóstico del paciente. Debemos contar con evidencia objetiva mediante los análisis ergonómicos del puesto de trabajo, de exposición a factores de riesgo específicos. Es importante determinar la ergonomía en el puesto de trabajo, ya que eso nos va a determinar si estos son parte de los factores de riesgo de lesiones de trauma repetitivo. Obviamente se tiene que descartar las causas no ocupacionales como posibles causas primarias de patología evaluada. El tratamiento de rehabilitación tenemos que enfocarlo de acuerdo al grado de la afectación, la localización, el tipo, el tiempo de evolución de las lesiones. Dado que estas lesiones se producen debido a situaciones externas evitables, es importante incidir en la prevención como principal medida, ¿no? Es importante determinar la prevención ergonómica a través de medidas ergonómicas, mejorando un poco o cambiando la ergonomía del lugar de trabajo para poder evitar que sean parte de los factores de riesgo. Una vez establecidas las medidas de prevención, el tratamiento se basa en el reposo, fisioterapia, intervenciones ergonómicas, dispositivos ortopédicos, ¿no?, que pueden ser ortéticos, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, analgésicos, inyecciones de esteroides e intervenciones quirúrgicas en casos seleccionados, ¿no?, como es el túnel carpo cuando ya hay compromiso neurológico. Después de la parte no, después de tener todo el tratamiento conservador, ¿no?, hasta la infiltración. El tratamiento de ortéticos específicamente es una parte vital para las lesiones de trauma acumulativo, como es la epicondilitis, ¿no? Son coderas de neoplan con acción anterior y además aportan calor y la presión uniforme sobre la área, ¿no?, que constituye una hincha con una armadilla de silicona. Específicamente, estas ortesis están destinados a limitar la pronosupinación, la extensión de codo y la hiperextensión de la muñeca, que van a conducir a que el cuadro de la epicondilitis se controle. En casos graves o crónicos, consistentes en dos antebrazos en H, como vemos en la figura abajo, que van a facilitar el reposo muscular. También tenemos ortesis para tenosinovitis de Kervain, ¿no? De igual forma, lo que van a hacer es sujetar la inercia, frenar y liberar los pliegues palmar distal, permite la movilidad del interfalángico del pulgar. Generalmente son material perforado que permitir la transpiración. Los ortéticos cubital para el túnel carpiano, de igual forma, son férmulas funcionales con diseños de canalón cubital, liberando la eminencia tenar y terminando en los pliegues palmar medios,
permitiendo movilidad completa de los dedos, así como la pronosupinación. Posición en neutro, son termoplásticos que permiten el ABD y la actividad laboral. Aquí hay algunos modelos, ¿no? En la parte inferior, que es parte, ya, estos son microporosos para evitar que la transpiración. Y es importante el tratamiento ergonómico. La ergonomía es una disciplina científica que estudia la relación entre el lugar de trabajo y los trabajadores. Su principal objetivo son identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, lograr la adaptación entre personas y el puesto de trabajo, ayudar a la evolución en las situaciones laborales, salvaguardando la salud y la seguridad, controlar la introducción y la adaptación de nuevas tecnologías en los lugares de trabajo, establecer restricciones ergonómicas, aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Es importante el tratamiento ergonómico, como les manifesté, ¿no? Para resolver un problema de orden ergonómico, la intervención debe considerarse 5 componentes. Al individuo, ¿no? Así como ven en la figura, enseñarle cuáles son las formas más adecuadas de levantar objetos pesados, ya sea debajo del hombro o encima del hombro. Después tenemos la organización en el trabajo, ¿no? La carga, las horas de trabajo, como cargas horas extras, afectando el tiempo de recuperación de las estructuras musculoesqueléticas y neurológicas. El diseño de las tareas es importante, el diseño de las tareas, porque las posturas inadecuadas, que son repetitivas, que van a lesionar tanto los músculos y los tendones, ¿no? Van a contratar con posturas inadecuadas, van a sobrecargar a una parte del cuerpo y que va a condicionar a una lesión de un trauma repetitivo en la zona, ¿no? Que puede ser el codo, puede ser el hombro, así como ven en la figura, que hay una señora que por tener elevando o flexionando el hombro repetitivamente va a conducir a un problema de los tendones rotatorios o del supraespinoso. También es importante en la ergonomía considerar la tecnología utilizada, ¿no? Actualmente todo el mundo utilizamos mouse, los ratones diseñados específicamente para contornos de la mano derecha, usando dispositivos, ¿no? Que van a ayudar a tener una comodidad natural, tanto para la muñeca, el codo y el hombro. Los ambientes físicos y sociales también. La iluminación es importante para poder tener un ambiente ergonómico y no optar posturas inadecuadas cuando uno tiene una disminución de la iluminación o inclusive la ventilación. El tratamiento quirúrgico también es como última instancia, donde el dedo, por ejemplo, en los tenosinovitis y tenosantes de grado 3 o 4, en los dedos de resorte es quirúrgico, ¿no? El túnel carpo severo, donde existe compromiso neurológico, con una electromiografía se puede confirmar eso, ¿no? Donde podemos evidenciar la azonomnesis con fibrosis intrafascicular. Y la clínica, ¿no? Con los signos de TINE y panel positivo, negativo por denervación, ¿no? O sea, aquí ya tiene que ser quirúrgico. Ahí se evidencia parecida con atrofia marcada. De igual forma, la tenosinovitis de Kerr-Weill, frente al atrapamiento reiterado y frente a la repercusión funcional laboral y el dolor asociado. Son a veces tenosinovitis con tratamiento conservador, no se logra, o cuando ya son muy crónicos. De igual forma, la epicondilitis, cuando persiste el dolor severo, interfiere con la actividad cotidiana, pese al empleo de los diferentes tratamientos conservadores, ¿no? De igual forma, el pinzamiento del manguito rotador. La prevención necesita actuar en el origen, ¿no? En casos de las lesiones por trauma repetitivo. Consiste en reducir
consiste en reducir los factores de riesgo procediendo a la mejora ergonómica de las condiciones laborales. El empleador es quien debe realizar la identificación y la evaluación de los factores de riesgo de trastorno musculoesquelético relacionados con el trabajo, según la norma técnica del Ministerio de Salud, con el objetivo de determinar los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestos a los trabajadores. El trabajador, el empleador, es el responsable de dar las condiciones adecuadas a los trabajadores para evitar que se produzcan lesiones de trauma repetitivo o por acumulativo. Bueno, estas son las fuentes de información.